La casa en la esquina de la calle Main, esquina con Elm, se alzaba como un fantasma del pasado. Con sus ventanas rotas y su fachada deteriorada, la mansión parecía estar en constante agonía. Durante décadas, susurros de pesadillas y sombras retorcidas habían aterrorizado a los habitantes del vecindario, y aquellos que osaban cruzar su umbral eran arrastrados a una espiral de horror. La historia comenzó con la desaparición de Sarah, una joven investigadora de lo paranormal. Desde hacía años, Sarah había estado obsesionada con desvelar la verdad sobre la vida después de la muerte. Su último rastro la condujo a la casa encantada, donde decidió pasar la noche para investigar los oscuros rumores que decían que los muertos hablaban en sus paredes. Sarah nunca salió de la casa y nadie la volvió a ver. Cuando Emily, su mejor amiga, se enteró de su desaparición, decidió emprender su propia investigación. A pesar de ser más escéptica que Sarah en cuestiones paranormales, Emily sentía una inquietud en el fondo de su mente que la impulsaba a descubrir la verdad. Con cámara en mano, se aventuró en la casa maldita. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos, la atmósfera se volvía más densa. Un frío gélido la envolvía y susurros incomprensibles llenaban el aire. Los retratos de los antiguos dueños de la casa parecían mirarla con ojos inquisitivos y hambrientos. La noche cayó y Emily se aventuró más profundamente en la casa. En una habitación encontró el diario de Sarah, lleno de descripciones aterradoras de lo que había experimentado. Según Sarah, la casa era una puerta de entrada a un mundo después de la muerte, un lugar donde las almas perdidas vagaban en busca de respuestas eternas. Pero lo más inquietante era lo que Sarah escribió sobre lo que había visto. Afirmaba que los espíritus no estaban en paz, que sufrían tormento y que algo oscuro y malévolo se cernía sobre ellos. Emily no podía creer lo que leía, pero sus propias experiencias en la casa la estaban convenciendo de que algo siniestro estaba ocurriendo. Decidió abandonar la casa, pero cuando llegó a la puerta principal, esta se cerró con fuerza, dejándola atrapada en su interior. El pánico la envolvió mientras los susurros se intensificaban y las sombras se cerraban a su alrededor. Emily se encontraba atrapada en la oscuridad de la casa maldita. Las sombras parecían tomar vida propia, danzando y retorciéndose a su alrededor. Los murmullos ininteligibles la llenaban de una sensación de desasosiego. Sabía que algo no estaba bien en aquel lugar, algo más allá de la comprensión humana. Buscó su camino a tientas por los pasillos, cada vez más angostos y retorcidos, como si la casa misma intentara confundirla y retenerla. Las paredes parecían estar en movimiento, y las sombras que las cubrían se retorcían y alargaban de formas imposibles. Emily finalmente llegó a una habitación que parecía ser el epicentro de la actividad paranormal. En el centro, un antiguo reloj de péndulo oscilaba con una cadencia hipnótica. A medida que se acercaba al reloj, los susurros se intensificaron y sintió una presencia abrumadora que la observaba. El reloj de péndulo emitía un zumbido siniestro mientras las manecillas se movían erráticamente. Emily sintió que algo la llamaba desde el interior del reloj, como si el tiempo mismo le susurrara secretos antiguos. Temerosa, pero impulsada por la curiosidad, se acercó aún más. Fue entonces
cuando Emily notó algo inquietante en el reloj. Las imágenes se reflejaban en su superficie de cristal, pero no eran reflejos de la habitación. Lo que vio en el cristal del reloj la dejó sin aliento. Un grupo de figuras sombrías, cada una con una mirada de agonía, parecía moverse en un mundo paralelo. Los espíritus atormentados llenaban el interior del reloj, y sus lamentos eran insoportables. El reloj parecía ser una ventana a un reino oscuro y retorcido, donde las almas sufrían un tormento eterno. Emily retrocedió con horror, pero el reloj continuó emitiendo su zumbido siniestro, como si estuviera llamándola de nuevo. El reloj se detuvo de repente y las figuras desaparecieron. Emily, en estado de shock, se alejó de la habitación y buscó una salida. Sin embargo, la casa parecía haberse transformado por completo. Los pasillos la llevaron a lugares desconocidos y los murmullos y las sombras la perseguían sin descanso. Emily sabía que debía encontrar una forma de escapar de la casa maldita, pero se dio cuenta de que algo oscuro la había marcado. La verdad sobre la vida después de la muerte estaba a su alcance, pero también lo estaba el terror insondable que acechaba en las sombras. Emily estaba atrapada en un laberinto de pesadilla dentro de la casa encantada. Cada paso la llevaba más profundamente en las fauces de la mansión embrujada, donde el tiempo parecía haber perdido su significado. Las sombras se cernían sobre ella y los susurros la atormentaban sin piedad. Desesperada por encontrar una salida, Emily continuó explorando las inquietantes habitaciones. Cada una parecía tener su propia historia macabra que contar, con muebles cubiertos de sábanas polvorientas y retratos de antiguos moradores que parecían mirarla con ojos hambrientos. Finalmente, Emily llegó a una sala con una puerta de madera maciza en el fondo. La puerta estaba adornada con extraños símbolos y una cerradura antigua. Emily sabía que encontrar la llave correcta sería su única esperanza de escapar de aquel infierno. Buscó en la sala y encontró una repisa con un montón de llaves oxidadas. Mientras probaba una tras otra en la cerradura, los susurros en la habitación se volvieron ensordecedores. Finalmente, una de las llaves encajó y giró la cerradura. Con el corazón latiendo desbocado, Emily abrió la puerta y se encontró en una oscuridad más profunda y aterradora que nunca. La habitación que se extendía ante ella estaba sumida en una penumbra absoluta. No podía ver nada, pero podía sentir una presencia maligna que la envolvía. Los susurros se transformaron en aullidos fantasmales y Emily sabía que no estaba sola. Un resplandor pálido comenzó a iluminar la sala, revelando una serie de figuras sombrías que se alzaban a su alrededor. Eran los espíritus que Sarah había mencionado en su diario, almas perdidas, atrapadas en este reino oscuro. Sus rostros estaban deformados por el dolor y la desesperación, y sus ojos la miraban con acusación. Uno de los espíritus se adelantó y comenzó a hablar en un lenguaje antiguo e incomprensible. Emily no podía entender las palabras, pero podía sentir su sufrimiento y su rabia. Otros espíritus se unieron al coro de lamentos, formando una cacofonía de dolor que amenazaba con abrumarla. La sala parecía retorcerse y estremecerse mientras los espíritus continuaban su lamento. Emily se dio cuenta de que había cruzado un umbral a lo desconocido, un lugar donde el tiempo, el espacio y la realidad se habían desvanecido por completo. La verdad sobre la vida después de la muerte estaba al alcance de su mano, pero venía acompañada
de un precio aterrador. Finalmente, Emily no pudo soportar más el tormento que la rodeaba y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando recobró el sentido, se encontró fuera de la casa maldita, tendida en el suelo del vecindario. La casa se cernía sobre ella en silencio, como si nada hubiera sucedido. Nadie creyó su historia y la casa fue olvidada una vez más. Pero Emily sabía la verdad. Había cruzado un umbral siniestro y había visto lo que yacía en el más allá. Ahora llevaba consigo el conocimiento de lo que acechaba en las sombras, un conocimiento que la atormentaría por el resto de su vida. El misterio de la casa en la esquina de la calle Main, esquina con Elm, permaneció sin resolver, un recordatorio de que algunos secretos están mejor guardados en lo desconocido y que la verdad sobre la vida después de la muerte puede ser más aterradora de lo que jamás imaginamos. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita, comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.